Bien, buenas noches. Este, eh, Como les había prometido, pues te iba a grabar este video por cuestión de que nos habíamos quedado a medias con la explicación de este ejercicio. Eh, en este caso vamos a hablar sobre distribución de frecuencias para datos agrupados. Los datos agrupados, recordemos que son los datos aquellos que son continuos y que pueden ser fraccionarios. Entonces es un poquito más difícil el hecho de poder hacer una gráfica o un cuadro de frecuencias, pues como se hacía para datos no agrupados, ¿verdad? Entonces es importante hacer eh, intervalos para pues, poder reducir un poquito la cantidad de datos. Muchas veces pues tenemos demasiados datos que en una tabla no nos caberían si los colocamos de manera no agrupada, ¿verdad? Entonces por esa razón es importante o es necesario pues agrupar los datos para poder reducir un poquito la parte pues de las tablas de frecuencia. Esa es la idea de hacer una tabla de frecuencia, pues reducir todos los datos a una forma resumida. Bien, acá pues usted puede ir viendo en esta presentación. De igual forma pues está bien clara. Dice de que para estudiar la variable estadística con datos muy variables, debemos agrupar los datos en intervalos de la misma amplitud. Significa de que los intervalos todos deben de llevar el mismo ancho, porque no le puede caer un intervalo más grande que el otro, ¿verdad? Porque al final pues es importante que todo sea simétrico. Dice que a esto se le llama intervalos de clase. Se acostumbra a utilizar entre 5 y 18 intervalos de clase, pero pues nosotros ya sabemos de que para saber cuántos intervalos debo calcular en una serie de datos, lo principal es conocer la cantidad de datos que tengo. Y a este valor pues le saco raíz cuadrada y ahí me daría el número de intervalos que yo debo de obtener. Por ejemplo, si tengo 25 datos y el ejercicio no me dice cuántos intervalos debo calcular, entonces lo que hago es que le saco raíz cuadrada a 25 y ese valor que me da sería la cantidad de intervalos que voy a, a sacar. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 25 sería 5. Por lo tanto, pues tendríamos una tabla de frecuencias con 5 intervalos. Imaginémonos que son 100 datos. De esos 100 datos, pues usted ya sabe que al sacarle raíz cuadrada a 100 le daría un valor exacto de 10. Por lo tanto, usted tendría una tabla de distribución de frecuencias con 10 intervalos. Vamos a explicar el ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Recuerde anotar los pasos, porque es importante que usted pues siga los pasos al desarrollar algún ejercicio parecido a este. Dice que vamos a revisar la medida de la longitud de 50 tornillos. Esta medida se ha hecho en milímetros y los 50 resultados que se obtuvieron son los siguientes. Cuando nosotros pues hacemos una recolección de datos, los datos nunca los vamos a tener ordenados, siempre los vamos a tener desordenados. Por lo tanto, el primer paso a seguir para hacer una distribución de frecuencias es debemos ordenar los datos de forma ascendente o de forma descendente. Significa del más pequeño al más grande o del más grande al más pequeño.
Como ustedes pueden ver en la imagen, pues podemos ordenarlos de esa forma. Entonces los comenzamos a ordenar. Según los datos, el dato más pequeño es 100. Y luego comienzo a colocar los mayores a 100 de esta manera, pues hasta llegar al más grande, que en este caso sería 118. Si usted observa, los hemos ordenado de forma ascendente, desde el más pequeño hasta el más grande. Bien, ahora que anotamos el paso 1, vamos a continuar con el paso 2. Paso número 2. Se encuentra el rango recorrido. Se le llama así a la distancia pues que uno avanza desde un punto inicial hasta un punto final. Entonces, desde el número 100 hasta el número 118 hay una cantidad de unidades que se avanzó. Por lo tanto, pues la fórmula para encontrarlo sería valor mayor menos el valor menor. Al calcularlo en nuestro ejemplo sería que el valor mayor tiene un resultado de 118 y el valor menor equivale a 100. Por lo tanto, tendríamos un rango de 18 unidades. Lo que significa de que la variante que se tiene en las medidas que se tomó son 18 milímetros. Ok, el paso número 2. Ahora vamos al paso número 3. Tomemos nota de este paso. Dice, se halla la longitud de cada intervalo dividiendo el rango entre el número de intervalos. Si nos damos cuenta, el ejercicio pues hasta el momento no nos ha dicho cuántos intervalos vamos a sacar. Si el ejercicio nos dice quiero 10 intervalos, pues tenemos que sacar 10 intervalos porque el ejercicio lo dice. Si el ejercicio nos dice quiero 6 intervalos, pues entonces saco 6 intervalos. Y pues luego pues si el ejercicio no nos dice cuántos intervalos voy a utilizar, entonces le aplico la técnica de la raíz cuadrada, que en este caso la raíz cuadrada de 50 pues nos da una cantidad de 7 punto y algunas milésimas, pero el valor más aproximado sería de 7 unidades, lo que significa de que tendríamos 7 intervalos. Por lo tanto, ese 18 lo deberíamos de dividir por 7 intervalos, pero ahí tenemos la formulita. Ese tipo de fórmulas pues es importante que las vaya recopilando con cada uno de los pasos. Pero dice acá el ejercicio, para nuestro ejemplo vamos a obtener 6 intervalos, no 7, sino que 6. Bien, al dividir 18 por 6 nos da una cantidad de 3 unidades exactas. Por lo tanto, significa de que cada intervalo va a tener un valor o un ancho de 3 unidades. Bien, y ese es el paso número 3. Nos hace una aclaración también que cuando nosotros obtenemos valores que no son exactos, lo que se debe hacer es redondear o aproximar, ¿verdad? Usted ya sabe que si después del punto continúa un número 5, usted automáticamente pues aproxima la siguiente unidad superior. Pero si después del punto decimal aparece un número menor que 5, entonces usted deja la cantidad en las unidades que tiene, ¿sí? No lo cambia. Bien, el paso número 4 dice que vamos a proceder a llenar la siguiente tablita.
En la tablita, pues, para los datos agrupados vamos a tener como primer punto un intervalo. Luego, en la segunda cuadrícula nos aparece una M con una C, que significa marca de clase, o lo que también conocemos como punto medio. En la tercera columna nos aparece una F minúscula con una sub I, que representa pues la frecuencia absoluta. Y en la siguiente tabla nosotros observamos una FR. Esta FR nos indica que vamos a calcular la frecuencia relativa. Y la última columna pues es un porcentaje, por lo tanto vamos a calcular porcentajes también. Bien, la tablita se ha destinado para 6 intervalos y cada intervalo pues tiene la notación de A, B, como aparece acá en la descripción en la parte inferior. Y el valor de A es menor y el valor de B pues es mayor, ¿verdad? A uno se le llama límite inferior y al segundo se le llama límite superior. Ese intervalo que obtenemos lo colocamos en la columna donde dice intervalos. Ok, procederemos a sacar cada uno de los intervalos. Dice que para nuestro primer intervalo se va a colocar el primer valor que nosotros tenemos en el ordenamiento que se hizo. Para nuestro primer valor pues tenemos un número 100. Luego dice que para encontrar el valor de, ese sería el valor de A. Luego para encontrar el valor de B es importante tomar el mismo número y sumarle las unidades que se detectaron anteriormente, ¿verdad? Que serían 3. Entonces nos quedaría 100, y el segundo número sería 100 más 3. Y nuestro intervalo nos quedaría 100, 103. Para nuestro siguiente intervalo vamos a tomar como límite inferior el límite superior del primer intervalo, que sería 103. Entonces vamos a colocar el 103 y este 103 le vamos a sumar 3 más, que se convertiría en 106. Por lo tanto, pues tendríamos nuestro segundo intervalo 103,106. De igual manera, pues serían todos los intervalos, ¿verdad? Recuerde que son 6 intervalos los que se van a formar, y acá pues solo le vamos sumando 3 unidades. Tenemos nuestro tercer intervalo, nuestro segundo intervalo, nuestro cuarto intervalo, quinto intervalo y el último intervalo. Y tenemos justamente pues en el último intervalo nos llegó a 118. En este caso pues recordémonos que 118 era exactamente el último número de nuestra serie de datos. Por lo tanto, pues la elaboración de los intervalos se ha hecho de manera correcta, ¿verdad? Ahora, imaginémonos de que usted cuando termina los intervalos se pasa del 118. En ese caso, pues no habría problema cuando usted se pasa del valor más alto, ¿verdad? Pero sí habría problemas si usted no alcanza a llegar. Por ejemplo, nosotros formaríamos, imaginémonos de que le hubiéramos sumado 2 y no 3. Acá la alcanzaríamos a llegar al 118, posiblemente no llegaríamos al 118. Entonces, en ese caso sí habría problema porque no estamos llegando, no estamos abarcando el último número de la serie de datos.
¿sí? Pero si nosotros no llegáramos a pasar del 118, ahí sí no había problema porque estaríamos abarcando siempre al último número de la serie de datos. Ok, luego pues vamos a ubicar los intervalos. Y ahí tenemos los 6 intervalos que vamos a utilizar. Luego de haber encontrado los intervalos, procederíamos a la segunda columna, que es la marca de clase. La marca de clase o punto medio es el punto exactamente que está a la mitad entre 100 y 103, entre 103 y 106 y hasta el último intervalo que sería 115 y 118. ¿Y con qué objetivo sacamos el número que está exactamente a la mitad? El objetivo es de que por lo menos si usted quisiera obtener la media aritmética, la mediana o la moda, entonces en esos casos pues nos piden que saquemos o calculemos el punto medio o la marca de clase. Por lo tanto, siempre es importante que nosotros pues calculemos este valor. Aparte de que cuando tenemos frecuencias y queremos hacer algún análisis, eh, nosotros vamos a contar los valores que están entre 100 y 103. Pero muchas veces cuando encontramos las tablas y no tenemos los datos, así como los tornillitos, las medidas de cada tornillito, y solo tenemos los intervalos, no vamos a poder hacer un análisis exacto de los valores. Por lo tanto, nos guiamos por el punto medio para poder obtener la media aritmética, la mediana o la moda. Sí, entonces dice la teoría de que como usted no sabe cuántos eh, tornillitos tienen la medida de 100, cuántos tornillitos tienen una medida de 101, cuántos tornillitos tienen la medida de 102. Entonces, porque si usted le presentan solamente este cuadro, posiblemente usted no sepa cuántos tornillitos tenían la medida de 100 o cuántos tornillitos tenían una medida de 109. Entonces, como no sabemos cuántos exactamente tienen una medida exacta, para eso nos sirve el punto medio, para hacer un cálculo aproximado de que la medida estándar, por decirlo, o la medida promedio, y esa se multiplica por la frecuencia. Eso nos funciona para poder sacar las medias aritméticas o todas las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Bien, ¿cómo se calcula? Pues para esto tiene una pequeña fórmula que dice acá que lo que se hace es que eh, se suma el límite inferior, que es el primer valor que aparece acá, con el límite superior, que es el segundo, y se divide por 2. Esa simple suma y división pues la vamos a hacer para todos. Por ejemplo, si nosotros sumamos los primeros 100 más 103 y la dividimos por 2, nos da un valor de 101.5. Y ese valor pues lo vamos a colocar en esta parte de acá. Luego, al hacer el segundo, pues también nos da otro valor, 104.5, que es el valor que está exactamente a la mitad del segundo intervalo. Y así sucesivamente, pues vamos calculando del tercer intervalo, del cuarto, del quinto y del sexto intervalo. Y ahí tenemos todos los valores de los puntos medios o de las marcas de clase. Y eso pues los colocamos en su respectiva celda o en su respectiva posición. Ahí usted se va a dar cuenta de que a veces pues no es necesario calcular todos los puntos medios. Es que basta con que calculemos uno y los demás pues
se pueden hacer por simple lógica para ahorrar un poquito de tiempo. Ok. Luego la tercera columna es de la frecuencia. Entonces, ahora hay que contar cuántos tornillitos están en cada intervalo. Es decir, cuántos medían 100, cuántos medían 101, cuántos medían 102. No olvidemos que cuando contamos en un intervalo, eh, el límite superior no se toma en cuenta. Por ejemplo, en el primer intervalo vamos a contar las medidas desde el 100 al 102, pero no el 103. ¿Por qué no el 103? Porque el 103 se va a tomar en cuenta en el siguiente intervalo. En el siguiente intervalo vamos a contar desde el 103 hasta el 105 y el 106 no lo vamos a tocar. ¿Por qué? Porque ese se va a tomar en cuenta en el siguiente intervalo. Veamos el ejemplo. Si usted se recuerda, pues ahí tenemos ordenados los datos desde el 100 hasta el 118. Eso nos permite poder hacer el conteo fácilmente. Por ejemplo, si usted observa desde el 100 hasta el 102, dijimos que el 103 no lo vamos a tomar en cuenta acá. Nosotros tenemos un dato, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Entonces tenemos 7 datos y colocamos ahí 7 datos. Este es un conteo que estamos haciendo de cada uno de los datos que aparecen dentro de cada intervalo. Para nuestro segundo intervalo, que es de 103 hasta 106, recuerda que el 106 no lo tomamos en cuenta, entonces el 105, llegamos hasta el 105 y ahí tenemos 10 datos. Colocamos el número 10. Nuestro tercer intervalo, pues tenemos ahí desde el 106 hasta el 108. Y de igual forma, pues tenemos un valor de 12 datos. Y así contamos los demás intervalos. En nuestro cuarto intervalo tenemos nuevamente 10 datos. En nuestro quinto intervalo tenemos 6 datos. Y en el último intervalo tenemos 5 datos. Hemos contado todos los datos de una manera pues sencilla y práctica, ¿verdad? Recuerda que el paso número 1 nos sirve para todo el ejercicio, ya que en esta parte pues nos permite hacer un conteo fácil de los datos que van en cada intervalo. Ok. Luego al final pues podemos hacer el conteo, la sumatoria, y vemos ahí que nos cuadró con 50 datos porque son 50 tornillos. Perfecto. La cuarta columna pues es la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa nos viene hablando de la parte de probabilidades. Por ejemplo, esta representa la probabilidad de que si yo tuviera que elegir al azar un valor o un tornillo, y acá me va a dar una probabilidad de que yo elija un tornillo que mida entre 100 y 102 milímetros. Y así cada intervalo pues va a tener una probabilidad de que yo pudiera elegir alguno de esos tornillos que tengan esa medida. Este se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de frecuencia absoluta. Nada más, una simple división entre la frecuencia absoluta de cada intervalo dividida por la cantidad total. Sería 7 dividido por 50, sería nuestro primer caso. Y ahí obtenemos un 0.14, que representa pues un 0.14 de probabilidades.
Nuestro segundo intervalo, 10 entre 50 nos da 0.20. El tercer intervalo sería 0.24. El cuarto intervalo sería 0.20. Quinto intervalo sería 0.12. Y el sexto intervalo sería 0.10. Los colocamos ahí. Y al final pues hacemos la sumatoria y nos da 1.0, que sería el 100% de probabilidad. Y de esa manera pues hemos calculado la frecuencia relativa. Perfecto. Llegamos a la última columna. Para esta última columna pues se trata de los porcentajes. De pequeño nos enseñaron que un porcentaje se utiliza la regla de 3. Se divide y luego se multiplica por 100. Entonces es una regla de 3. Efectivamente, ese mismo porcentaje el que se utiliza, esa misma fórmula se utiliza para pues calcularlos. Una regla de 3, hacemos la división 7 entre 50 y lo multiplicamos por 100. Pero en este caso, pues la frecuencia relativa nos permite a nosotros ahorrarnos el paso de dividir antes, porque ya se hizo la división. Entonces, ahora solo falta hacer la multiplicación de este 0.14 por 100. Ahí vemos la fórmula, que el porcentaje dice frecuencia relativa por 100. Y de esa manera pues nosotros vamos a ir encontrando cada porcentaje. Recordemos que cuando son valores decimales, lo único que se hace pues es que se le quita el 0 y el punto, y ese valor se coloca, como por ejemplo 0.14 por 100 nos da un valor de 14. ¿Qué significa? Solo suprimimos el 0 y el punto y colocamos el 14 ahí como porcentaje. Y así sucesivamente vamos calculando cada uno de los porcentajes de cada intervalo. Y ahí pues ya tenemos los porcentajes para cada intervalo. Y al final pues nos tendría que cuadrar con el 100%. Bien, hasta este momento pues espero que no tengamos ninguna duda, ya que hemos ido paso a paso. Pero si usted llegara a tener alguna duda sobre este proceso, les recomiendo pues que vuelva al inicio del video y vuelva a ver el video o la presentación, ¿verdad? Ya que la presentación de igual forma pues nos va explicando detalladamente todos los pasos a seguir. De esta manera pues termino la presentación de este ejercicio, de este ejemplo, y les solicito que si usted tiene alguna duda pues me la haga saber por los diferentes medios que tenemos, ya que es importante pues que no existan dudas en este tipo de procesos, porque recuerde que estos procesos son la base para los procesos que vamos a ver posteriormente. Entonces, si usted pues se queda con dudas ahorita, posiblemente más adelante pues las dudas van a ser mayores, porque los temas que nosotros pues estamos o vamos a ver más adelante, necesita que nosotros sepamos cómo hacer tablas de distribución de frecuencias, cómo calcular porcentajes, cómo calcular frecuencias relativas y cómo hacer pues algunas de estas operaciones que ya vimos en este video. Les agradezco mucho por ver este video, y pues espero que les haya servido de mucho. Cuídense.